círculo donde la salud emocional se cruza con la espiritualidad contemplativa. Y veíamos que cuando estos dos convergen, salud emocional, espiritualidad contemplativa, nos ofrecen tres dones primarios. Desarrollamos estos tres dones. Hablábamos sobre el don de ir más despacio, de ir lentos para aprender a escuchar a Dios, no en las prisas de la vida, sino más tranquilos, más dándonos el espacio y el tiempo para escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Vimos el don de anclarnos al amor de Dios, que aunque es una de las frases que nos acerca a Dios en primera instancia, me atrevo a decir que es uno de los argumentos o de los elementos más olvidados dentro del cristianismo. Si bien el amor de Dios es el que nos alcanza, la mayoría no vivimos experimentando y expresando el amor de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y vimos el tercer don, que es el don de librarnos de las ilusiones. Vamos a la siguiente, ahí es donde aparecen el círculo y los tres dones: el don de ir más despacio, el don de anclarnos al amor de Dios y el don de liberarnos de las ilusiones. Esto es, dale, Zaret. Esto es en relación al mandamiento: amar a Dios, la siguiente, amar a otros, y la siguiente, amarme a mí. Y luego aparecen los tres dones y le puedes dar, ahí están: el don de ir más despacio, el don de anclarnos al amor de Dios y el don de liberarnos de las ilusiones. Vamos entonces a avanzar, mis hermanos, y quiero hablar en esta hora de los sentimientos y el comienzo de una revolución en nuestras vidas. Entonces, para esto es importante que nosotros veamos. Cuando inicié con este curso, recuerdo que se acercó la hermana Mari, que es la directora de educación cristiana en la iglesia, y me dijo: pastor, creo que sería bueno que mencionara usted cuáles son las emociones, cuáles son las principales emociones que los estudiosos o que aquellas personas que conocen un poquito más o han estudiado un poquito más en relación a esto mencionan. Y escuché a la hermana, pero como iba en la secuencia y en las sesiones preparadas y diseñadas para desarrollarlo, es hasta esta sesión donde vamos a hablar sobre cómo los estudiosos o cómo las personas pueden tratar sobre las emociones o sobre los sentimientos en un grupo, y menciona por lo menos 8 que de ahí se desprenden. Y es importante porque las emociones, con sus variaciones y con sus combinaciones, van desarrollando inclusive estos matices propios, pero surgen de estas 8 emociones o estos 8 sentimientos primarios, y de ahí se van clasificando y se van experimentando y expresando todo. Y quiero que los veamos. Número 1, hablamos sobre la ira, y en relación a la ira se menciona que es la furia, la hostilidad, la irritabilidad. Eso es en cuanto a la ira. Creo que todos hemos experimentado en algún momento esta emoción, este sentimiento. Levanten la mano los que han experimentado ira. Muy bien. Si está el esposo o la esposa y no levantaron la mano, más vale que la levanten, hermano, todavía tiene tiempo. Es el testimonio primario. Número 2, hablamos sobre la tristeza. Y en relación a la tristeza habla sobre pena, autocompasión, desesperación, desánimo y soledad. ¿Alguien ha sentido tristeza? Levante la mano. Ahora, si usted se fija, por eso le menciono que tienen estas variantes y estos matices propios, porque cuando hablamos de la ira, en la ira podemos encontrar desesperación, pero también en la tristeza podemos encontrar desesperación, porque es un tipo de desesperación diferente. Es diferente sentirse desesperadamente triste a desesperadamente enojado. Y luego tenemos el número 3, habla sobre el miedo, y en relación al miedo encontramos la ansiedad, el nerviosismo, el susto, el terror o la aprensión. Pregunto otra vez, ¿cuántos han sentido miedo? Levanten la mano. Muy bien. Número 4, el placer. Hablamos de la alegría, del alivio, de la satisfacción, del deleite, de la emoción, de la euforia, del éxtasis. ¿Alguien se ha sentido alegre alguna vez? Levante la mano, muy bien. Número 5, amor. Y en amor hablamos de aceptación, de confianza, de devoción, de adoración. Y creo que nosotros, como le decía, experimentamos la emoción, el sentir del amor, y cuando el Espíritu Santo nos revela la obra del sacrificio de Cristo, experimentamos el amor más profundo que puede existir aquí en la tierra. Pero también cuando hablamos de las emociones nos habla de esta aceptación, de esta confianza que el amor nos va dando, y luego se encamina también a lo que es la devoción, a lo que es la adoración. Número 6, la sorpresa.
Conmoción, asombro, maravilla, que es parte de lo que la emoción nos enseña. Todos hemos experimentado y hemos amado, todos hemos sentido esa expresión de sorpresa, nos hemos sentido realmente sorprendidos. Decía un niño que una vez le pusieron un examen sorpresa y le pregunta el papá, ¿y cómo te fue? Y dice, pues sí funcionó. Y sí funcionó, sí. Y me sorprendió bastante el examen. Me fue mal, pero me sorprendió el examen. Y todos en algún momento nos hemos sentido con esta conmoción, con este asombro, con esta maravilla de situaciones que pasan y llegan de sorpresa a nuestras vidas. Número 7, el disgusto, que es desprecio, desdén, aversión, repugnancia, repulsión por las cosas, el disgusto hacia alguna persona, el disgusto hacia algún gesto, el disgusto hacia alguna comida, el disgusto hacia alguna situación. Todos hemos experimentado estas emociones. Insisto, estas van cambiando y van variando y hay ocasiones en las que un acto nos puede provocar múltiples emociones, o como lo solemos decir en ciertos momentos, emociones encontradas. ¿Por qué? Porque estamos entre tristeza y alegría, entre disgusto e ira, y se van mezclando y se van encontrando estos sentimientos o estas emociones. Y número 8, la vergüenza, que nos habla sobre la culpa, el remordimiento, la humillación, el pudor o el disgusto por algo que se cometió, por algo que se hizo y se genera en nosotros. Ahora, mis hermanos, una espiritualidad emocionalmente sana no reprime las emociones. Esto es algo que he estado tratando con usted desde que empezamos este curso. Una espiritualidad emocionalmente sana no es aquella que reprime las emociones. Y otro de los argumentos que le mencionaba es que no espiritualiza las emociones. No es, si estoy enojado, es que es el enojo que brota de mí de parte del Señor. No, hay que aprender a entender cuáles son las emociones y que se pueden encerrar en estos 8 sentimientos y que de ahí pueden fluir o pueden salir o pueden combinarse diferentes emociones, diferentes sentimientos. Pero insisto, una espiritualidad emocionalmente sana no reprime las emociones, pero tampoco las deja gobernar la vida. El cristiano que quiere madurar en su fe, que quiere madurar en su vida, no reprime las emociones. No dice, no debo de estar enojado, porque el Señor me salvó y yo debo estar siempre gozoso y no puedo manifestar mi enojo ni decir que estoy enojado. No, eso es reprimir una emoción. Y un verdadero creyente que quiere crecer en fe, que quiere crecer espiritualmente y que quiere crecer emocionalmente, no debe reprimir la emoción, pero tampoco se debe dejar gobernar por la emoción. Estoy enojado, así que si alguien se me pone enfrente, lo voy a cachetear, aunque sea en el nombre del Señor, pero lo voy a cachetear. No nos guiamos por las emociones, no dejamos que nos gobiernen, pero tampoco las reprimimos. Las emociones es un canal que nos puede llevar y que nos puede mostrar cuáles son nuestras necesidades más profundas y cuáles son las carencias que tenemos para ir a suplirlas en Dios. ¿Y cuáles son aquellas cosas que nos están sobrando en la vida para ir a depurarlas en Dios? Entonces, una espiritualidad emocionalmente sana no reprime las emociones, pero tampoco las deja gobernar. Fallar en reconocer el lugar bíblico de los sentimientos en nuestra vida cristiana ha provocado daños extensos. Escúcheme bien lo que le voy a decir, dejando en esclavitud emocional a personas que ya han sido liberadas de una condenación eterna por el sacrificio de Cristo. Vuelvo a decirlo, hay muchos cristianos que tienen garantizado, si se mantienen fieles, su lugar en la eternidad. ¿Por qué? Porque han aceptado al Señor Jesús en sus corazones, porque han creído en el unigénito Hijo de Dios, y la Biblia dice que eso es suficiente para llegar al cielo. Haber creído y haber mantenido la fe mientras estemos en vida. Haber guardado los preceptos y los mandamientos de Dios. Entonces, hay muchos cristianos, hermano, que han sido liberados de una condenación eterna, de la carga del pecado sobre sus vidas, que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, pero que aquí están reprimidos o están en una esclavitud emocional a causa de emociones reprimidas. Vuelvo a decirlo, libres de la esclavitud del pecado, pero atados a la esclavitud de las emociones por emociones reprimidas. Porque esto no se expone, porque esto no se expresa, porque esto no se canaliza a Dios para que Dios trate, para que Dios quite lo que sobra, para que Dios ponga lo que falte.
Y en lugar de eso se van reprimiendo. Y la libertad que Dios nos ha dado y a la que nos ha llamado a vivir en esta vida de plenitud antes de llegar a la vida eterna, se convierte en una vida de sufrimiento, se convierte en una vida de martirio. Y muchas personas están pensando que al cabo voy a llegar a la eternidad y cuando llegue a la eternidad ya no va a haber más problema, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor. Y se justifican espiritualmente cuando Dios quiere sanar sus emociones para que puedan vivir la vida. Ciertamente habrá momentos difíciles, habrá situaciones complicadas que nos llevarán a expresar y experimentar emociones. Lo que Dios no quiere es que usted y yo las reprimamos y que no nos demos el derecho y el privilegio de expresarlas, de experimentarlas, para que allí Dios nos pueda ayudar a madurar emocionalmente. Y como le he dicho, cuando maduramos emocionalmente, vamos madurando espiritualmente. Y cuando vamos creciendo y madurando emocionalmente y espiritualmente, es cuando podemos profundizar en conocer a Dios como Él quiere ser conocido. Porque me conozco tal y como soy a través de las emociones y los sentimientos que yo experimento. Sería muy triste que pasáramos nuestra vida sabiéndonos libres de la condenación eterna, sabiendo que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, y vivir un sufrimiento terrenal por emociones reprimidas aquí en la tierra, que tenemos la oportunidad de sanar y sobre todo que Dios quiere sanar en nuestras vidas. Así que de eso se trata la espiritualidad emocionalmente sana. Avanzamos. Las emociones están allí y las emociones se están experimentando. Estas 8 emociones o sentimientos que exponía están ahí. Y se están experimentando, usted las está experimentando, todas ellas, todos los días está experimentando emociones de forma reprimida o de forma expuesta, pero se están manifestando. Déjeme decirlo así, usted siente incluso cuando no se da cuenta que está sintiendo. Usted está experimentando constantemente emociones. En este momento usted está experimentando alguna emoción, algún sentimiento. Incluso cuando no nos damos cuenta estamos experimentando, pero mucho de nuestro verdadero yo, mucho de la persona que es la que se supone que debería estar viviendo, puede estar sepultada en vida por reprimir. Y era lo que le decía, por reprimir la ira, por reprimir la tristeza, por reprimir el miedo, por reprimir el placer, por reprimir el amor, la sorpresa, el disgusto, la vergüenza, por reprimirlo. En lugar de estar viviendo la vida que Dios me ha dado para vivir, la sepulto. Mi vida queda sepultada, no la expongo al tiempo, no dejo que Dios permita que yo madure en esas áreas donde yo me siento enojado, donde yo me siento inconforme, y quedan sepultadas, quedan bajo la tierra. Y mire, nosotros tenemos un concepto espiritual muy interesante. Cuando no conocíamos a Cristo, nosotros decíamos que estábamos muertos en vida, porque no habíamos experimentado la vida y el gozo de la vida eterna en nosotros. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, nosotros podemos decir, yo estaba muerto en vida, pero ahora tengo vida porque el Señor me sanó, me hizo libre. Pero las emociones que no se atienden, las emociones que se reprimen, las emociones que no se canalizan a Dios para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, lo único que van haciendo es sepultarnos. Y podemos querer tener una vida espiritual, pero una vida emocional enterrada. Y el principio que he compartido desde el inicio, no es posible que un creyente sea espiritualmente maduro y emocionalmente inmaduro. Dios quiere que crezcamos a la par, emocional y espiritualmente. Así que cuando reprimimos, cuando no nos damos el derecho y el privilegio de expresar las emociones, de decir, me siento enojado, me siento contento, me siento a disgusto con esta situación, cuando no lo expresamos y para quedar bien con la gente y para no sentirnos mal, exponemos al falso yo, lo único que hacemos es echarle tierra a nuestra vida por las emociones que se están reprimiendo y que no estamos viviendo. Pero Dios es tan sabio, mis hermanos, que diseñó nuestros propios cuerpos para responder fisiológicamente a las emociones o a los sentimientos. Es tan sabio que cuando usted decide reprimirlo, su cuerpo lo va a empezar a exponer. Esas emociones que usted no habla, esas emociones que usted no trata, y su cuerpo va a empezar a sentir o experimentar dolores de estómago,
Ahora, no quiero que por la torta triple que se cena en la noche le vaya a echar la culpa a las emociones. Esa es la torta triple que se cena a las 11 de la noche y que le empiezan a dar agruras y no lo dejan dormir. Esas no son las emociones, es la torta triple que se cenó a las 11 de la noche. Pero muchas veces usted está alimentándose bien, está alimentándose normal, pero constantemente hay dolores de estómago y dice, no sé por qué, ya fui al doctor y no tengo nada malo, no sabe por qué. Es el cuerpo hablando y diciendo, hay algo que no estás expresando. Y el cuerpo lo sabe. Ustedes saben que mi papá ha estado en cargos importantes dentro de las asambleas de Dios y es muy notorio porque su cuerpo empieza a expresar el grado de estrés que está manejando y aún sin decirnos a nosotros como familia, estoy estresado por la convención, estoy estresado por el concilio, su cuerpo lo manifiesta y su salud empieza a trastocarse porque el cuerpo fisiológicamente, Dios es tan perfecto que lo diseñó, que cuando nosotros no expresamos y no vamos con aquellos que nos aman para decirle, me siento cansado, me siento a disgusto, me siento enojado, me siento feliz, me siento amado, me siento con ganas de amar. Cuando no lo expresamos, lo vamos reprimiendo, pero el cuerpo va a tratar de expresarlo de alguna manera. Tensión muscular, mareos, adrenalina, dolores de cabeza, el ritmo cardíaco elevado. Es el cuerpo muchas veces hablándonos y diciéndonos, hay algo que no está bien y que no estás tratando y que no estás resolviendo y lo quieres reprimir y lo quieres guardar y lo quieres dejar ahí. Y eso lo único que va a hacer es hacerte daño, es enterrar emociones y enterrar tu vida allí y no crecer como Dios quiere que crezcas. Dios puede estar hablándonos incluso, mis hermanos, a través de nuestro cuerpo, y no quiero sonar hereje en este sentido, porque Dios nos habla a través de la palabra, porque Dios nos habla a través del Espíritu Santo, pero Él ha diseñado este cuerpo en el que usted y yo vivimos. Y nos ha diseñado de manera tan perfecta y nos ha diseñado en funcionamiento tan perfecto que cuando las emociones no se expresan, este mismo cuerpo va a empezar a manifestarlo, porque lo que Dios quiere en nosotros es que tengamos una salud espiritual, pero también una salud emocional. Y cuando hay salud espiritual y cuando hay salud emocional, si sabemos atender nuestro cuerpo, va a haber también salud física. Muchas de las enfermedades que se están diagnosticando y que se esperan para las próximas generaciones son mentales. Me sorprende, mi esposa acaba de entrar como subdirectora en un colegio y todos los grupos de primaria tienen niños diagnosticados, todos. No hay uno donde digan, este grupo están todos los niños y ninguno tiene diagnóstico de hiperactividad, de TDA, de autismo. Y muchos de los problemas que se vienen son cuestiones mentales. Ahora, si usted y yo como iglesia no nos damos la oportunidad de entender lo importante que es la salud emocional, aunada a la salud espiritual, vamos a tener problemas nosotros y van a tener problemas los que siguen después de nosotros. Por eso es importante que aprendamos a reconocer cuando hay algo que se está reprimiendo, exponerlo. Y no me refiero a exponerlo a toda la gente, pero sí buscar el lugar, el canal, el momento apropiado para exponer cómo nos sentimos para que nuestra salud espiritual y nuestra salud emocional sea mejor. La realidad es que nuestros cuerpos generalmente conocen nuestros sentimientos antes que nuestras mentes. Antes de que nosotros lo razonemos acá, el cuerpo ya está experimentando lo que la emoción o la emoción que yo estoy reprimiendo. Antes que yo pueda descifrarlo, muchas veces digo, ay, no sé si le ha tocado, que le empieza a doler la cabeza y son días constantes y le duele la cabeza y le duele la cabeza y no lo razona. Y usted no dice, ay, yo creo que ha de ser por esto, hasta que al quinto dolor de cabeza, al sexto día que le duele la cabeza consecutivamente, usted dice, yo creo que ha de ser por este problema que tengo o por esta situación. ¿Por qué? Porque está viviendo en la angustia y está experimentando angustia porque hay un problema, pero no lo expone. Y hemos cerrado tanto y espiritualizado tanto las emociones que decimos, no, es que yo y Dios. Recuerde el pasaje cuando Jesús está tan afligido y está tan angustiado porque su hora de muerte está cerca y Él va al Padre. Pero recuerde que antes de ir al Padre, Él agarra a su grupo, a sus 12 discípulos, y luego de los 12 discípulos separa a sus 3 mejores amigos, y a los 3 mejores amigos se los lleva, y a ellos les dice, estoy angustiado hasta la muerte.
Otra versión dice, mi alma está destrozada, a ellos les expone. A eso es a lo que se refiere, a expresar las emociones. Y de ahí, entonces va al Padre. Salud emocional, salud espiritual. Lo que hacemos nosotros es espiritualizar y decir, no, nadie tiene que saber por qué mi alma está destrozada. Nadie tiene que saber por qué me siento triste. Nadie tiene que saber por qué me siento avergonzado. Nadie tiene... Y vamos reprimiendo. Y no permitimos que Dios sane nuestras emociones, sane nuestras heridas que el pasado, que las situaciones ajenas a nosotros provocaron en nosotros. Y vuelvo a lo mismo, Dios quiere que crezcamos emocionalmente y quiere que crezcamos espiritualmente. Avanzamos. Dicho esto, no digo que debemos seguir ciegamente nuestros sentimientos por lo que nuestro cuerpo nos pueda decir. Es que me duele la cabeza, entonces, voy a hacerle caso a este dolor. No, recuerde que las emociones son pequeños destellos, pequeñas luces que nos dan aviso de que hay algo en nosotros que necesita ser atendido. Y lo mejor que podemos hacer es expresarlo con gente que tengamos confianza y que sepamos que nos aman y que están buscando el bien para nosotros y sobre todo con Dios. Es más bien reconocerlos como parte del camino que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Miren, en relación a esto, un escritor lo mencionó en dos aspectos. Dice, existen los consuelos, y sobre consuelos él se refiere a los movimientos y sentimientos interiores que producen en nosotros vida, alegría, paz, y que son producto del Espíritu Santo. Y menciona los desconsuelos. Y en relación a los desconsuelos, él dice, son sentimientos que producen muerte, que producen confusión interior, que producen desasosiego y que producen turbulencia espiritual. Cuando Jesús está con los discípulos, Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles lugar. Habla del consuelo y del desconsuelo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque las emociones son estos catalizadores que nos llevan a entender qué nos falta, qué nos sobra para ir a la presencia de Dios. Y vuelvo a repetirlo y quiero ser muy enfático. Hay cosas en las que Dios nos permite y lo desea y lo busca así, en la que nosotros nos acerquemos a un grupo de confianza para poder expresar las emociones y los sentimientos que tenemos, sabiendo que va a ser un grupo que no se va a burlar de mí. Porque eso lo único que hace es, yo voy con un grupo de personas y les digo, ¿saben qué? Es que me siento muy triste. Ay, pero ¿triste por qué? Tú no deberías de estar triste. Entonces lo único que hago es, ¿sabes qué? Entonces no. Mejor esta tristeza me la guardo yo. Y lo que yo puedo estar experimentando puede ser o parecer poca cosa para alguien, pero para mí puede ser un mundo que está destruyendo mis pensamientos y que está trayendo desesperanza. Por eso es importante acercarme a un grupo de personas que me aman y que quieren el bien para mí y que yo voy a tener esa oportunidad y esa libertad de decirles, me siento triste, me siento cansado, me siento enojado, me siento así, con el alma destrozada, así me siento, y después canalizarlo con Dios. Porque si no, podemos espiritualizar los términos y creer que hablamos de parte de Dios cuando estamos hablando desde nuestras emociones. Cuando Jesús expone lo que siente delante de sus amigos, no está esperando que los amigos le respondan cuál es la etimología de la palabra destrozada, de dónde viene la síntesis o de dónde viene la raíz de la palabra alma. Jesús no quiere que le expliquen y que le den un mensaje y que le den un sermón de lo que es un alma destrozada. Jesús quiere que lo escuchen, que lo apoyen, que estén ahí con Él cuando su alma se siente destrozada. Esto es importante porque no les está pidiendo que respondan. Muchas veces nosotros queremos tomar un lugar que no nos corresponde y decir cosas que no nos corresponden. Mire, Juan lo expresó y lo escribió en su primera carta de Juan, capítulo 4, el verso 1. Juan dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Él dice, pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y este principio aplica bien, porque cuando nosotros nos dejamos guiar por las emociones,
podemos caer en el error de pensar que estamos hablando espiritualmente cuando estamos hablando emocionalmente. Y podemos atentar contra la vida y contra las personas. Insisto, Jesús no quería escuchar un sermón, Jesús quería ser abrazado, quería ser arropado, quería saber que tenía a su grupo de personas, de amigos que estaban ahí para estar con Él, para escucharlo y para estar con Él. A veces, muchas de las emociones y de los sentimientos que hemos reprimido por espiritualizarlos o por querer vivir una vida cristiana y no fallarle a Dios, no los exponemos porque llegamos con las personas y las personas nos empiezan a sermonear. Y las personas nos empiezan a decir, y muchas veces lo que necesitamos es hablarlo. Si usted lo hablara y si usted lo expresara en un grupo con una persona de confianza, su cuerpo empezaría a dejar de expresarlo como lo está expresando. Pero insisto, tenemos que tener cuidado de no tomar un lugar que no nos corresponde. Mire, usted conoce la historia, muchas veces espiritualizamos lo que sentimos y hablamos como si fuera de Dios, y debemos aprender a reconocer la diferencia, porque pueden ser nuestros deseos, y hablo de los deseos carnales que todos tenemos y que existen dentro de nosotros, o incluso puede ser el enemigo obrando o hablando a través de nosotros. Y no me refiero a estar endemoniado, pero sí darle lugar al enemigo a través de nuestras emociones. El pastor ha sido claro y enfático en la enseñanza y en lo que creemos. Un creyente, un hijo de Dios, no puede estar endemoniado, pero sí puede darle lugar al diablo para que a través de las emociones diga cosas que no tiene que decir, que no debe decir, y mucho menos desde un perfil creyéndose muy espiritual. Se lo voy a explicar así. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente, porque lo había guardado, pero llegó un momento en el que era necesario exponerlo. Y dice la palabra que empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Verso 22, ojo a esto. Entonces Pedro lo llevó aparte. ¿Y qué dice la palabra? Y comenzó ¿a qué? A reprenderlo. Comenzó a regañarlo. Quiero que trate de imaginarse esta escena conmigo. Jesús está diciéndole a los discípulos, ¿saben qué? Ya no puedo ocultar esto. Mi tiempo se está acercando. Va a llegar el momento en que voy a estar preso. Van a tomar mi vida, me van a matar. Mi tiempo está por terminarse y yo solamente voy a estar un tiempo con ustedes. Me van a hacer cosas terribles. Y entonces me imagino a Pedro como muy espiritual diciendo, no, espérame, Señor. Vente, te hace falta orar. Acércate acá conmigo, vamos a platicar con Dios, vamos a ver por qué te sientes así. Y Pedro dice, empieza a reprenderlo y decirle, no. Esto no puede pasar, esto no puede ser así. No puedes estar diciendo esto, no puedes estar mencionando esto, no puedes estar pensando esto. Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Y todos conocemos la respuesta de Jesús a Pedro. Verso 23, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Hermanos, Dios tiene la firme intención de hacernos madurar. Por ahí va a salir la plantita, porque eso es lo que Dios quiere, hacernos madurar, hacernos crecer. Que nuestra vida emocional crezca, que nuestra vida espiritual crezca. Y lo va a hacer, por eso debemos reconocer la manera en la que Dios nos habla, la manera en la que Dios nos guía a través de los sentimientos que experimentamos. Escuche bien lo que le voy a decir. Ignorar nuestras emociones es darle la espalda a la realidad. Cuando nosotros sabemos detectar nuestras emociones, eso nos va a dirigir a la realidad. Porque alguien lo expresó y dijo, las emociones son el lenguaje del alma. Las emociones representan el grito que le da voz al corazón. Pero espiritualizamos y hacemos oídos sordos a través de la negación emocional. Y negamos lo que sentimos. Oprimimos, sepultamos, escondemos lo que sentimos por vergüenza, por miedo, por terror,
Y los mismos sentimientos nos van llevando y ubicando en ese lugar de negación. Pero al ocuparnos de nuestras emociones, por más intensas que sean, aprendemos a vivir con nuestro verdadero yo. Y aprovechamos la maravillosa oportunidad de conocer a Dios como Él realmente quiere ser conocido. Porque el cambio en nuestras vidas se produce por la cruda honestidad y nuestra vulnerabilidad delante de Dios. Cuando yo expreso cómo soy, sin reprimir lo que siento, sin negar lo que siento, entonces puedo ser crudamente honesto delante de Dios, sabiendo que Él no me va a rechazar por más honesto que yo sea, y que Él me va a aceptar entendiendo la vulnerabilidad con la que me presento delante de Dios, con la necesidad, con las carencias que me presento delante de Dios. Así que yo lo quiero invitar a que trate de experimentar la carga de sus emociones, de sus sentimientos, sin censurarlos, para identificarlos y para saber cómo presentarse delante de Dios. Que usted se dé el tiempo de decir, ¿cómo me siento? ¿Por qué hoy me siento tan angustiado? ¿Por qué hoy me siento tan triste? ¿Por qué hoy me siento tan enojado? Porque no sé si le ha pasado, pero hay días que uno se levanta y como que se siente enojado con todos y no sabe uno por qué. Y en lugar de expresar y decir, oye, ¿sabes qué? Es que me siento enojado con las personas que nos aman, con nuestro cónyuge, con nuestros pastores, decirle, oiga, ¿sabes qué? Es que me siento hoy enojado, no sé por qué, pero este enojo me está haciendo hablarle mal a mi cónyuge, hablarle mal a mis hijos, tratar mal a la gente que va manejando. Y cuando lo expresamos, entonces entendemos y Dios nos puede ir ayudando, pero lo que hacemos es, que no vean que estoy enojado. ¿Qué van a decir en el trabajo si me ven enojado? Si es lunes y ayer domingo fui al templo y el domingo salí en el video de YouTube y de Facebook y ahí se ven mis manos levantadas adorando a Dios. ¿Qué van a decir en el trabajo si ahora martes me ven que ando todo triste y todo cabizbajo? Y vamos reprimiendo, pero lo que necesitamos es exponerlo. Los invito a experimentar la carga de sus emociones y sentimientos sin censurarlos. Pero no estoy diciendo que se deje guiar y se deje gobernar por ellos, sino para identificarlos y presentarse delante de Dios tal como ustedes. Juan Crisóstomo, el maravilloso predicador y el arzobispo de Constantinopla, dijo, encuentra la puerta de tu corazón y descubrirás que es la puerta del reino de Dios. Quiero dejar la clase hasta ahí, mis hermanos, porque la próxima semana quiero hablar sobre la diferenciación, un término interesante. Pero quiero dar espacio y oportunidad para que meditemos en esto, para que usted y yo reflexionemos en esto. Así que voy a invitar a los músicos si pueden venir. Los que nos siguieron a través de Facebook y de YouTube, les damos las gracias por acompañarnos en esta clase y nos vemos el domingo para seguir alabando a Dios.